nos centraremos ahora en la ley de Charles. Charles estudió también el comportamiento de los gases ideales, pero a diferencia de lo que hizo Boyle, él no varió la presión, sino que varió el volumen. Entonces, al igual que Boyle, mantuvo dos estados. Un estado 1 en el que había cierta cantidad del gas y puso, por decirlo así, un sistema donde se mantiene la presión constante por medio de un pistón móvil. Es decir, que la presión se mantuvo constante. Y el varió fue la temperatura. Entonces, él se dio cuenta que si la presión se mantiene constante a medida que se aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Lo que en términos matemáticos quiere decir que temperatura es proporcional al volumen. Voy a hallar la expresión matemática de manera similar a como lo hice anteriormente. Entonces se definió un estado 1 y se definió un estado 2. Entonces la temperatura 1 es igual a la constante de proporcionalidad por el volumen 1. Y la temperatura 2 es igual a la constante de proporcionalidad por el volumen 2. Despejo la constante de proporcionalidad, que es única para cada gas. Una vez despejada la constante de proporcionalidad, como se trata del mismo gas, se pueden igualar, obteniendo la expresión que es matemáticamente como se expresa la ley de Charles. Se puede dejar así, o algunos profesores prefieren dejarla indicada como multiplicación. Entonces lo mismo que hacemos siempre, lo que está viendo pasa a multiplicar y quedaría T1 por B2 es igual a T2 por B1. Son exactamente la misma ecuación, pero expresada de manera diferente. Ahora vamos a hacer unos ejercicios sobre la aplicación de la ley de Charles. Nuestro ejercicio dice: en un recipiente en el que se mantiene constante la presión, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a una temperatura de 0 grados centígrados. Determine el volumen que ocuparía si la temperatura subiera hasta los 200 grados centígrados. Entonces, igual que lo hacemos siempre, el primer paso es sacar los datos para un estado 1 y para un estado 2. ¿Qué datos tenemos? Dice: en un recipiente en el que se mantiene constante la presión, entonces ya sabemos que la presión es constante. Un gas ocupa un volumen, entonces el volumen 1 es igual a 6 metros cúbicos a una temperatura de 0 grados Celsius. Determine el volumen, o sea, me están preguntando el volumen 2, que ocuparía si la temperatura subiera hasta los 200 grados Celsius. Aquí hay algo que yo ya les había mencionado en un video anterior, y es la importancia de que siempre que estemos trabajando con gases tenemos que verificar que la temperatura se encuentre en una escala absoluta. En este caso nos dan la temperatura en grados Celsius. Los grados Celsius no son una temperatura absoluta, entonces debemos pasarla a una que sí lo sea. ¿Cómo lo hacemos? Sumando 273 para que sea grados Kelvin. Y 0 más 273 da 273. Y 200 más 273 da 473 grados Kelvin. No olvidemos eso. Siempre que tengamos una temperatura en química, lo mejor es pasarlo a una temperatura absoluta, así evitamos cometer algún error. Una vez hecho eso, miramos, tenemos volumen, tenemos temperatura a una presión constante. Eso quiere decir que se utiliza la ley de Charles. Vamos a escribirla. Temperatura 1 por el volumen 2 es igual a la temperatura 2 por el volumen 1. Y ahora reemplazamos datos. La temperatura 1 es igual a 273 grados Kelvin. Recordemos que cuando es Kelvin no se escribe el símbolo de grado, solamente se escribe la K. Por el volumen 2, que no lo conocemos, eso es igual a la temperatura 2, que es 473 grados Kelvin, por el volumen 1, que son 6 metros cúbicos. Miramos dónde está la variable que necesitamos despejar, está aquí, entonces lo que está al otro lado del igual se mantiene igual y reemplazamos en la calculadora. Eso nos da igual a 10,4, pero 10,4 ¿qué? Kelvin con Kelvin se cancela y me queda metros cúbicos. Y esa sería nuestra respuesta. Este problema nos dice: se tiene un gas a una presión de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura de 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius si la presión se mantiene? Entonces, lo mismo que hacemos siempre, primero sacamos datos para un estado 1 y para un estado 2. Entonces me dicen que la presión es de 560 milímetros de mercurio, pero que se mantiene constante. Entonces, P es igual a 560 milímetros de mercurio
tanto en el estado 1 como en el estado 2, por eso lo pongo en la mitad. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura de 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupa? Entonces me están preguntando el volumen 2 a una temperatura de 13 grados Celsius. Como en este caso nuevamente tenemos temperatura y otra vez está la temperatura en grados Celsius y siempre es necesario pasarlo primero a una escala absoluta, entonces lo primero que hacemos es sumarle 273 a cada temperatura para pasarla de esa manera a grados Kelvin. De tal manera que la temperatura 1 es de 342 grados Kelvin y la temperatura 2 es de 286. Ahora sí, tenemos volumen y tenemos temperatura a una presión constante. Eso quiere decir que se puede aplicar la ley de Charles. Como decía la ley de Charles, que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2. Y ahora simplemente reemplazo. El volumen 1 es de 23 centímetros cúbicos por la temperatura 2, que es de 286 Kelvin. Eso es igual a la temperatura 1, que es 342 Kelvin, por el volumen 2, que no sabemos cuál es. Miramos en dónde se encuentra la incógnita, está aquí. Entonces despejamos, lo que está a este lado al igual se mantiene igual. Y esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahora simplemente reemplazamos en la calculadora. Eso nos da igual a 19,23. ¿En qué unidades? Kelvin con Kelvin se cancela y me queda centímetros cúbicos. Y esa es nuestra respuesta. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. Nuestro problema dice, el volumen de una muestra de oxígeno es de 2,5 litros a 50 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Sacamos datos para un estado 1 y para un estado 2. Dice, el volumen de una muestra de oxígeno es de 2,5 litros. Por lo tanto, el volumen 1 es de 2,5 litros a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará? Entonces me están preguntando por el volumen 2. El gas ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Igual que las veces anteriores, como tenemos temperatura, tenemos que fijarnos que esté en una escala absoluta. Está en grados Celsius, eso quiere decir que no es una escala absoluta y por lo tanto hay que pasarla. ¿Cómo la pasamos? Sumando 273 para que se vuelva en grados Kelvin. Eso quiere decir que la temperatura 1 es de 323 grados Kelvin y la temperatura 2 es de 298 grados Kelvin. Dicho eso, ahora sí buscamos la ley de Charles, que nos dice que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Y reemplazamos. El volumen 1 es 2,5 litros por la temperatura 2, que es 298 Kelvin, es igual a el volumen 2, que no lo conocemos, por la temperatura 1, que son 323 Kelvin. Miramos dónde está nuestra variable y la despejamos. Esta parte se mantiene igual y este 323 Kelvin que está multiplicando pasa a dividir. Eso quiere decir que el volumen 2 es de 2,3. ¿Qué cosa? Kelvin con Kelvin se cancela y me queda litros. Y esa es mi respuesta. Ya con esto terminamos lo que es la ley de Charles. Como pueden ver, es muy parecido a cómo se resolvía la ley de Boyle. Tenemos que tener cuidado con exactamente lo mismo. Primero, tenemos que sacar bien los datos, leer muy bien el enunciado, pero que los datos nos queden bien sacados. Segundo, revisar que estén en las mismas unidades. O sea, si tenemos dos datos de volumen, que estén en las mismas unidades y que si hay temperatura, la temperatura se encuentre en una escala absoluta. Si no está en una escala absoluta, pues simplemente se pasa como lo hicimos en todos los ejercicios. Y en tercer lugar, buscar adecuadamente la ecuación y luego despejar apropiadamente la variable.